Acababa de mudarme a esta casa en el campo. Sentía que estaba borrando cada rastro de mi pasado, dejando atrás una vaga sensación de soledad. Todo era tan nuevo. Las habitaciones, las paredes, incluso el aire mismo. Unas cuantas cajas seguían esparcidas por las esquinas, pero... todo encajaría eventualmente, ¿verdad? Después de lo de Ricardo, todo como que se desvaneció. Fue una época tan difícil que a veces perdía la noción de cómo pasaban los días, pero ahora, 5 años después, tenía que dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. Así que me mudé a esta casa que, aunque no era un cambio masivo, era un recordatorio constante de que necesitaba recomponerme. Pero déjenme decirles, nada de esto fue fácil. La electricidad se cortaba constantemente. Intenté arreglarlo, pero no soy precisamente habilidosa en ese departamento. Estando sola en la oscuridad, no me había sentido tan sola desde aquellos viejos tiempos. Mateo. Él siempre ha sido un buen chico, criado por su madre, pero cuando se trata de arreglar cosas eléctricas, no conozco a nadie mejor. Tía Sofía, llámame cuando sea y vendré enseguida, me dijo la semana pasada con una sonrisa. No estaba segura de cuándo lo necesitaría, pero terminé teniendo que llamarlo antes de lo que pensaba. Le envié un mensaje de texto. Mateo, la electricidad sigue fallando. ¿Puedes venir a echar un vistazo, por favor? No puedo resolverlo por mi cuenta. Es una casa tan grande y estoy sufriendo aquí, sola. Su respuesta llegó rápido, como siempre. Ya voy, tía. Llego en un rato. Si te encanta escuchar historias reales e interesantes como esta, no olvides suscribirte a mi canal y ver hasta el final. Dale al botón de me gusta también. Realmente me ayuda a seguir compartiendo estas historias poderosas. Confía en mí. Esta es una que no te querrás perder. De repente, mi corazón dio un vuelco. Ver a Mateo en realidad me dio una extraña sensación de confort. Por extraño que suene, era una cara tan familiar de hace años, pero ahora también era alguien diferente, crecido, maduro, cambiado. Era joven, claro, pero se comportaba como un adulto hecho y derecho. Desde ese día, cada vez que venía a casa, algo cambiaba. Después de un tiempo, empecé a revisar las viejas lámparas cuidadosamente colocadas junto a la ventana y a trastear con los electrodomésticos casi rotos por la casa. De vez en cuando escuchaba los pasos de Mateo acercándose desde afuera. Todo se sentía diferente ahora. Incluso solo mirarlo significaba algo completamente nuevo. Apenas me reconocía ya. Unos minutos más tarde, escuché un golpe en la puerta. Dudé un segundo y luego la abrí. Sonrió al instante. Hola, tía, ¿cómo va? ¿Sigues teniendo problemas con la electricidad? Sus ojos no tenían ese brillo juvenil que solían tener. Ya no estaba el niño de hace años. Frente a mí había un hombre, maduro y centrado, pero aún así, sentía algo en su mirada. Oh, Mateo, ya no sé qué hacer. Todo es un desastre. La luz se va a la mitad del tiempo y hay un problema en cada rincón de esta casa, así que te llamé. ¿Puedes ayudarme? Drenia, dije con una pequeña sonrisa. Respiró hondo y bromeó. No te preocupes, tía. Puedo arreglar esto en un par de horas. Además, te conozco. Eres un desastre cuando se trata de cosas eléctricas. Saber que enfrentaríamos esto juntos me dio una repentina sensación de paz. No estaba sola. Mateo estaba aquí, y aunque me sentía como una extraña en esta pequeña casa después de todos estos años, de alguna manera esa sensación familiar y reconfortante seguía ahí. Cuando Mateo entró, escaneó la habitación por unos segundos. Sus ojos recorrieron rápidamente el lugar, fijándose en el panel eléctrico, pero noté que su mirada se detuvo en otro lugar por un instante. La falda que llevaba era un poco corta y abrazaba mi figura. Mi cabello rojo caía suelto sobre mis hombros como siempre,
y estos días mi atuendo preferido de leggings, cómodos y minifaldas se había vuelto mi sello. Quería sentirme cómoda en esta casa, pero tampoco me estaba descuidando por completo. Tal vez era un pequeño regalo para mí después de perder a Ricardo, un recordatorio de que aún merecía sentirme bien. Mantenerme en forma y cuidarme se había convertido en parte de mi rutina. Los ojos de Mateo se desviaron casi inconscientemente hacia el dobladillo de mi falda antes de regresar bruscamente. Rápidamente se enfocó de nuevo en el panel, revisándolo con una concentración que se sentía casi deliberada. Me acerqué, intentando demostrar que apreciaba lo en serio que se estaba tomando el trabajo, pero había una leve tensión en el aire. El ambiente relajado y familiar que habíamos tenido hacía solo unos minutos, ahora parecía un poco diferente. «Déjame revisar estos cables», dijo sacando las manos de los bolsillos y abriendo la tapa del panel. Examinó cuidadosamente cada conexión y no pude evitar observarlo. Mis ojos siguieron la forma en que se movía, lo concentrado que estaba, la expresión de concentración en su rostro. Pero entonces me di cuenta. Tal vez lo estaba observando demasiado de cerca, como si fuera una extraña en mi propia casa, observándolo desde cierta distancia extraña. Mientras Mateo se acercaba, se detuvo junto a la nevera y dijo: «Esto también se ve viejo». Colocó su mano encima. Por alguna razón, ver sus manos ligeramente sudadas me incomodó. La proximidad hacía que todo se sintiera más intenso. Cuando dio otro paso, agachándose para revisar los enchufes detrás de la nevera, sentí un extraño calor en mi espalda. Mi mente daba vueltas, pero al mismo tiempo intentaba concentrarme en todas las otras tareas que necesitaba hacer. Creo que el problema no está aquí. Solo revisar el panel eléctrico debería ser suficiente, dije tratando de no sobreanalizar el momento, pero en realidad mi corazón latía un poco más rápido. Finalmente, Mateo terminó su inspección cuidadosa y regresó a la cocina. «Listo, parece que todo está bien ahora», dijo. «Muchísimas gracias», respondí con una pequeña sonrisa. En ese momento me di cuenta de cuántos sentimientos complicados se escondían detrás de esa simple sonrisa. Mateo había hecho su trabajo y ahora lo único que me quedaba era quedarme allí en la habitación. Pero mientras me sonreía de vuelta, preparándose para irse, pensé que veía algo más en sus ojos, algo no dicho. «Bueno, me voy entonces. Me alegra haber podido ayudar», dijo dirigiéndose a la puerta. Mientras la abría, se giró para mirarme por última vez. Por un breve momento, quise decir algo. Tal vez algo tan simple como: «Me alegra que hayas venido». Pero no salió ninguna palabra de mi boca. Mateo hizo un último gesto con la cabeza antes de cerrar la puerta tras él y salir. Con su partida, todas las emociones de ese momento parecieron disiparse como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, me quedé con un vacío en el interior, sin estar segura de lo que sentía exactamente. Su partida se llevó consigo la atmósfera cargada del momento, dejando tras de sí un extraño silencio. El comportamiento de Mateo y el hecho de que yo lo llamara constantemente parecían al principio tratarse solo de que él me ayudara con el trabajo. Pero con el tiempo empecé a notar que me prestaba un poco más de atención. Me hablaba con calidez, lanzándome cumplidos aquí y allá. No importa la edad que tengas, ese tipo de miradas y palabras amables siempre sientan bien, ¿no? Y las miradas de Mateo eran del tipo que removían algo dentro de mí, una chispa que no había sentido en mucho tiempo. Al principio intenté actuar como si no sintiera nada, pero esas miradas, esos pequeños cumplidos, pueden jugar con tu corazón. Sí, tal vez era muy consciente de mi edad, pero aún así no podía negar que había algún tipo de atracción hacia él. Intentaba contenerme,
pero cada vez que mis ojos se cruzaban con los suyos, sentía que algo cambiaba. Los problemas eléctricos de la casa se habían convertido en algo a lo que me había acostumbrado. La luz se iba varias veces a la semana. Al principio era molesto, pero con el tiempo aprendí a vivir con ello. Hoy era uno de esos días. Por la tarde había terminado algunas tareas, sintiéndome algo tranquila mientras me movía por la cocina preparando la cena. Cada rincón de la casa aún tenía los rasgos de ser nuevo para mí, sonidos extraños, crujidos desconocidos. Pero con cada paso sentía que poco a poco se iba acostumbrando a mí. Llevaba puesto un camisón de encaje rojo en ese momento, elegante pero cómodo, hecho de una tela suave y ligera que me mantenía caliente. El corte de minifalda siempre me hacía sentir cómoda, al fin y al cabo. ¿No debería una mujer sentirse elegante y relajada al mismo tiempo? Una ligera brisa me rozó la espalda, delineando las curvas de mi cuerpo, mientras el encaje parecía flotar sobre mi piel como si tuviera mente propia. En ese momento me sentí tranquila, pero también muy consciente de que algo faltaba. Tal vez era la cercanía de Mateo, quien siempre estaba ahí para ayudarme cuando lo necesitaba. Mateo era muy hábil con el trabajo eléctrico, un verdadero profesional en la reparación de este tipo de problemas. Por eso se sentía tan natural llamarlo cuando algo iba mal, y bendito sea, siempre aparecía rápidamente cuando se lo pedía. Cuando la luz se fue de nuevo, no me sorprendió. Pero en el momento en que la luz volvió a encenderse, una extraña tensión llenó el aire. De repente empezó a salir humo del interior de mi nevera. Mis ojos se abrieron de par en par mientras lo miraba. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era algo grave esta vez? Agarré mi teléfono y rápidamente envié un mensaje a Mateo. «Mateo, la luz se ha ido otra vez, y ahora mi nevera está fallando. Está saliendo humo de ella. ¿Puedes ayudarme?» Ver su rápida respuesta me dio un poco de alivio. «Ya voy. No te preocupes. Estaré allí en unos minutos», escribió. Respiré hondo. Por un lado, estaba preocupada, pero por otro, era difícil pasar el tiempo hasta que llegara sin pensar demasiado en todo. Había un aleteo dentro de mí, algo que no podía expresar con palabras, pero crecía más fuerte cuanto más se acercaba Mateo. Mi mente estaba corriendo con pensamientos. Un poco después, Mateo entró, sosteniendo su teléfono en una mano. Se dirigió directamente a la nevera y se puso a trabajar, moviéndose por la cocina como si fuera suya. Mientras tanto, yo me senté en una silla intentando calmarme. Crucé las piernas viendo las sombras bailar en los rincones oscuros de la habitación. Podía sentir la tensión en mi pecho, la forma en que mi corazón latía más rápido mientras Mateo trabajaba. Lo pillé echándome miradas. Claro que estaba concentrado en el trabajo, pero de alguna manera su atención se desviaba constantemente hacia mí. Sus ojos se dirigían a mí una y otra vez. Cada vez que miraba, sentía que algo dentro de mí se elevaba como una ola que iba aumentando en intensidad. Esas miradas no quería que parasen, pero al mismo tiempo una pequeña voz en el fondo de mi mente me cuestionaba qué estaba haciendo, hacia dónde iba todo esto. Aún así, había algo allí, una atracción que no podía ignorar y estaba lejos de ser ordinaria. Justo en ese momento la luz se fue de nuevo. Todo se oscureció en un instante. Una mezcla de miedo y excitación me invadió. Cuando la luz de la nevera desapareció, la habitación se sumió en una oscuridad aún más profunda. La tenue luz de la pantalla de mi teléfono iluminó lo suficiente como para distinguir los alrededores, pero el silencio que siguió hizo que mi corazón se acelerara aún más. Mateo encendió la linterna de su teléfono y empezó a revisar el enchufe de la nevera. Seguí observándolo, intentando averiguar qué estaba pasando. Pero mientras me sentaba allí en la silla, con las piernas cruzadas,
me di cuenta de que mi posición podía haber mostrado un poco más de lo que pretendía. Y, efectivamente, pillé a Mateo mirándome de nuevo. Después de trastear un poco con la nevera, se enderezó y me miró respirando hondo. Creo que esto está causando un problema con la caja de fusibles. Revisemos el panel. Este podría ser un poco más complicado, dijo. Asentí con la cabeza. Está bien, entonces, agradecería tu ayuda. Mateo agarró su caja de herramientas y se puso de pie. Necesitaré que sostengas la linterna de tu teléfono por mí. Tendremos que bajar al sótano y estará oscuro. Rápidamente saqué mi teléfono y encendí la linterna. Mateo empezó a caminar delante y yo lo seguí de cerca. El suelo estaba un poco resbaladizo y mientras estaba concentrada en sujetar la luz fija, me distraje por un segundo y dejé caer el teléfono. Tan pronto como me di cuenta de que había golpeado el suelo, me agaché para recogerlo, pero en mi prisa no presté atención a nada más. Mi cuerpo se inclinó naturalmente hacia adelante y por un momento lo único en lo que pude pensar fue en agarrar el teléfono. Parecía que todo se ralentizaba mientras me agachaba de rodillas. El dobladillo de mi minifalda se levantó ligeramente y había esta extraña atracción, como si mi cuerpo se moviera por su cuenta sin que me diera cuenta. Podía oír los pasos de Mateo detrás de mí, pero no prestaba mucha atención. De repente, chocó con mi espalda. Sobresaltada, levanté la vista, pero el impacto me dejó sintiéndome ingrávida por un segundo, como si estuviera flotando. Era como si este momento contuviera algún tipo de extraña conexión tácita, y pude sentir que algo entre nosotros había cambiado. Mientras recogía mi teléfono, noté que Mateo se inclinaba ligeramente en la penumbra. Respirando hondo, no pude procesar del todo lo que estaba sucediendo, pero todo el asunto me dejó sintiéndome extrañamente afectada. Mateo me sobrepasó con delicadeza y dijo: «Ten cuidado con tu teléfono». Pero la tensión en su voz hizo que sus palabras significaran algo más. La cabeza me daba vueltas e incluso en la oscuridad, los sentimientos parecían intensificarse. Me levanté lentamente y lo seguí mientras continuábamos bajando al sótano. Mientras bajábamos las escaleras del sótano, todavía sujetaba mi teléfono, pero una vez más, en mi torpeza, lo dejé caer. Esta vez, sin embargo, la linterna se apagó por completo. Me agaché para recogerlo, siendo mucho más cautelosa ahora. Fue entonces cuando me di cuenta de que el teléfono estaba roto. «Mi teléfono está roto», dije, mi voz resonando en la oscuridad. Intenté buscar a Mateo, pero mis ojos no podían ajustarse y concentrarme se hizo cada vez más difícil. De la nada, choqué con él. Su cuerpo sólido chocó conmigo y tropecé hacia atrás, completamente desequilibrada. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo, sentí que aterrizaba en algún lugar seguro. Mateo me había atrapado en sus brazos, sosteniéndome con firmeza. Abrí los ojos lentamente, mi respiración rápida, y por un breve momento, el mundo entero a mi alrededor se quedó en silencio en la oscuridad. El único sonido era el ritmo de nuestra respiración. Luego, cuando la luz volvió de repente, la habitación se inundó de luz. Mi teléfono podría haberse roto, pero en ese momento sentí que había caído en un mundo completamente diferente. El cuerpo de Mateo seguía cerca del mío. Sus brazos aún me sostenían. Mi mente era un lío, pero la oleada de emoción y tensión dentro de mí era más fuerte que cualquier otra cosa. Algo había cambiado dentro de mí. ¿Qué acababa de suceder? ¿Por qué había sucedido? No tenía las respuestas, pero lo único que sabía era que había una extraña sensación de seguridad mezclada con confusión en los brazos de Mateo. Cuando las luces volvieron a encenderse iluminando la habitación, nuestras miradas se cruzaron. Todavía había una sombra del momento que compartimos en la oscuridad,
pero con las luces encendidas el peso se sentía aún más fuerte. Sus brazos aún estaban alrededor de mi cintura, sosteniéndome, y el silencio entre nosotros hacía que el aire fuera más denso, más intenso. Mi corazón latía con fuerza y sentía como si tuviera un nudo en la garganta. Estábamos tan cerca, tan conectados, que sentía que el tiempo se había ralentizado. Mi cuerpo parecía actuar antes de que mi mente pudiera reaccionar y todos los complicados sentimientos dentro de mí empezaron a aflorar. Mis ojos se mantuvieron fijos en los de Mateo, y el espacio entre nosotros parecía reducirse con cada segundo que pasaba. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado ni qué pensamientos me pasaban por la cabeza, pero una cosa estaba clara. Había una atracción en sus ojos dirigida hacia mí, y yo también la sentía. Me costaba mantener el control de mí misma porque cada momento, cada mirada, cada toque se sentía más intenso. Finalmente, sin saber qué estaba esperando o qué pasaría después, los labios de Mateo se acercaron a los míos. Ese momento, breve como fue, pareció llevar el peso de un final y un comienzo a la vez. Sus labios rozaron los míos en un beso que envió un escalofrío por todo mi cuerpo. Fue corto pero poderoso, como una descarga. Tropezamos hacia atrás, cayendo contra unos muebles viejos en el sótano, ambos sin aliento. Todo había sucedido tan rápido que ni siquiera pude reconstruir cómo habíamos llegado allí. Mis manos descansaban sobre los hombros de Mateo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El momento se sentía borroso, confuso. Las luces que se habían encendido hacían que todo a nuestro alrededor fuera más visible, pero mi mente seguía siendo un lío enredado. Mis pensamientos chocaban con mis emociones, resonando en mi cabeza. Estar tan cerca, dejarnos llevar tanto por el momento, ¿era correcto? Sus labios seguían sobre los míos, sus manos seguían sobre mi cuerpo, pero algo se sentía mal. Había una línea y definitivamente la cruzamos. Sí, soy tu tía, dije cerrando los ojos y respirando hondo intentando tranquilizarme. Tuve que dar un paso atrás para recordar lo mal que estaba todo esto, pero mi corazón aún se tambaleaba por su cercanía. Dividida entre la voz que decía, «Esto no está bien», y la atracción que seguía tirando de mí hacia él. «Pero lo que acabamos de hacer sigue estando mal», dije con voz temblorosa pero firme, enfrentando la realidad de lo que acababa de suceder e intentando procesar el torbellino de emociones. No importaba lo lejos que intentara retroceder. La atracción entre nosotros era innegable, como la gravedad tirando de mí hacia él. No sabía qué pasaría después, ni qué pasos daríamos a partir de aquí, pero una cosa estaba clara. Este momento lo había cambiado todo para ambos. Mateo retrocedió lentamente, la incertidumbre nublando su expresión. «Lo sé», dijo en voz baja, su voz con un tono serio. «Pero sentir esto, estar cerca de ti, experimentar esto». Drenia dejó las palabras en el aire. Por unos segundos, no hubo más que silencio entre nosotros. Solo nos quedamos allí respirando, la cercanía entre nosotros presionando contra todo lo no dicho. Estos sentimientos estaban más allá de nuestro control. De alguna manera, nos habíamos sentido atraídos el uno por el otro, pero ahora se había vuelto mucho más complicado. Dar un paso atrás y deshacer lo que acababa de suceder no sería fácil, y en el fondo, ambos lo sabíamos. Mateo se fue rápidamente después de arreglar el apagón. Yo me quedé allí mirándolo irse. El efecto del momento aún permanecía en mi cuerpo, pero mi mente estaba corriendo con 1000 pensamientos. Mis manos seguían temblando, mi corazón latiendo como loco. Aquella noche, aquella oscuridad, quedarme sola. Todo había pasado tan rápido, tan caóticamente, que incluso intentar darle sentido se sentía imposible. La mirada de Mateo, la calidez de sus manos,
el camisón de encaje rojo que llevaba puesto. Todo se mezclaba en el silencio de la noche. Reviví ese momento una y otra vez. No importa cuánto lo lamentaba, no importa cuánto me culpaba a mí misma, había algo que no podía sacudirme, algo que no me dejaría olvidar aquellos sentimientos. Estar sola en la oscuridad, el corte de luz, el silencio repentino, la cercanía de Mateo, la extraña inquietud de todo ello. Creó esta tormenta dentro de mí. Sí, en el fondo sentí una oleada, pero fue solo el calor del momento, ¿verdad? Tal vez fuera el camisón de encaje rojo que llevaba puesto. Tal vez fue el encanto de su juventud. O tal vez fue solo que estábamos solos juntos en la oscuridad lo que me afectó. Cuando se fue la luz, sentí como si el mundo se redujera solo a nosotros. Una coincidencia fugaz, un malentendido, o tal vez solo un lapsus emocional del momento. Y sin embargo, a medida que pasaban los días, seguía pensando en ello. La mirada intensa de Mateo, el temblor en mis manos, el ritmo acelerado de mi respiración, el pánico por el humo que salía de la nevera y luego nosotros acercándonos en la oscuridad. ¿Fue todo esto realmente una coincidencia? ¿O fue todo de alguna manera deliberado? Nunca lo sabré. Pero una cosa es segura. Nunca olvidaré aquella noche. La juventud de Mateo, mi edad, cómo me veía con ese camisón rojo, la oscuridad, el apagón. Cuando todo eso se juntó, tengo que admitir lo especial, lo impactante que fue ese momento. Lo que pasó, pasó. Pero la próxima vez, tal vez las cosas nunca volverán a ser iguales. Ese momento siempre se quedará conmigo. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia te ha tocado hondo. Hay mucho más que compartir, y no querrás perderte nada. Asegúrate de darle al botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. No puedo esperar hasta escuchar vuestras opiniones, así que charlemos en los comentarios. Vuestro apoyo significa mucho para mí.